atentos y pendientes a la enseñanza del día de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando acerca de lo que nos dice Dios en su palabra respecto al futuro. Hay una palabra que se usa para esto, que la usamos poco, pero pues es bueno que también la sepan. Se le dice escatología. Son el estudio de los acontecimientos futuros. Pero prefiero decir el futuro, para que no se espanten. Entonces estamos hablando de lo que Dios nos dice respecto de los acontecimientos futuros. La semana anterior, así de breve, estuvimos estudiando acerca de un hombre del cual se nos habla en la Escritura, que es el anticristo. Vimos que este hombre en el futuro se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo y pretender ser Dios. Entonces, eso es a lo que el profeta Daniel predice como la desolación del templo o la abominación desoladora, no solamente el que se terminen los sacrificios de acuerdo a la tradición judía, sino también ver a ídolos ahí en el templo, principalmente una estatua del anticristo puesta ahí, y también el que pretenda ser Dios. Vimos en Apocalipsis que a este anticristo también se le llama la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, bueno, depende de la traducción que ustedes tengan, y es un hombre blasfemo, que va a estar ahí hablando en contra de Dios durante 3 años y medio. Es una cosa terrible. Estudiamos de eso la semana pasada y también hablamos de que hay un segundo hombre que se levanta después de este primero, al cual se le dice la segunda bestia, que es el falso profeta. Este falso profeta va a llevar a las personas a adorar al anticristo o a la bestia, y todos aquellos que le adoren, por supuesto, serán duramente enemigos de Dios. ¿Y cómo es que las personas van a llegar a la adoración? Pues así como ha sucedido a lo largo de la historia, por medio de milagros, señales, prodigios que son engañosos. Recordemos que nosotros no negamos que haya lugares o personas o cosas que sean milagrosas, pero lo que siempre tenemos que preguntarnos es, ok, el problema o la pregunta no es que si esto o aquello es milagroso, la pregunta ¿es de Dios? ¿Proviene de Dios? ¿Dios es quien produjo ese milagro? No todos los milagros vienen de Dios. Pero bueno, para los que nos acompañaron la semana anterior, pues hablamos de eso. Y el día de hoy vamos a hablar de otro tema respecto del futuro, que es el día del Señor. El día del Señor. Hay una frase bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento y que lo vamos a encontrar como el día de Yahvé, el día de Yahweh, el día de Jehová o el día del Señor, según la traducción que ustedes tengan. Es un término clave para entender lo que Dios tiene planeado para el futuro. En el Nuevo Testamento también se hace referencia al día del Señor, y cuando los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia al día del Señor, normalmente se refieren a algo que se escribió en el Antiguo Testamento. Ahora, las personas, los profetas, cuando hablaron respecto del día del Señor, en muchas ocasiones se referían tanto a sucesos históricos muy cercanos como al día del Señor en el futuro, ¿sí? Entonces, de nuevo, para los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban del día del Señor, normalmente se referían o a algo que iba a suceder tal vez en medio año, un año, pero también a algo que iba a suceder muy a lo largo, muy en un distante futuro, y principalmente se refieren a juicio. Cuando la Biblia habla de día del Señor, habla de un juicio. Esta frase, la frase específica, el día de Jehová, o el día de Yahvé, o el día del Señor, según la traducción que ustedes tengan, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento.
Entonces, cuando algo se menciona 2, 3 veces o más, pues es algo relevante, pero si algo se mencionó 19 veces, pues es algo a lo que hay que poner atención. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en Abdías 15 nos dice la Escritura, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Entonces, el día del Señor es no específicamente contra una nación, sino contra todas. A todas las naciones vendrá el juicio. Joel 1:15 dice, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Entonces, para los profetas del Antiguo Testamento no decían, pues eso quién sabe cuándo vaya a ser, a lo mejor es en 2000 años. No. Siempre la advertencia era, el día del Señor ya se aproxima. ¿Cuál era el propósito y cuál ha sido siempre el propósito de parte de Dios de hablar de temas como este y decirlo así? Que las personas observen su conducta y se arrepientan. Siempre Dios da un tiempo para el arrepentimiento, pero tenemos que entender que habrá un tiempo en el que, más bien habrá un día en el que ese tiempo va a terminarse. Y entonces sí dirían, lástima, ya, no hubo tiempo para el arrepentimiento. Mismo libro de Joel en el capítulo 2, los versículos 1 y también en el 11 dice, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Ahora quiero que ustedes pongan atención. El día del Señor no solamente es para todas las naciones excepto Israel. No. Recordemos que Sión o el monte de Sión, ¿sí saben qué es el monte de Sión? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Ok. Bueno, para los que no. En la mente del judío, en la mente del israelita, Dios estaba, y también en la nuestra debe estar ahí, Dios estaba en lo más alto. En la antigüedad, cuando una persona pensaba en un lugar alto, ¿en qué pensaba? En un monte, en una montaña, en algo altísimo. Entonces veían un monte y decían, mira, ese lugar es muy alto. Y en ese lugar alto, ¿quién podía estar? Pues una persona muy importante, Dios. Entonces, en el monte de Sión habita Dios. En la mente, en el corazón de un judío, de un israelita, también en la nuestra. Nosotros decimos que el Señor es grande, grande es el Señor, y es digno de toda alabanza. Él es digno de estar en el lugar más alto. Entonces el lugar más alto es un monte, y ese monte es un monte santo. A ese monte santo se le llama monte de Sión. El monte de Sión es la ciudad de Jerusalén. Y aunque cuando tú ves a Jerusalén, pues no es precisamente un monte, es algo espiritual. Nosotros decimos espiritualmente, Dios es la persona más alta y está en el lugar más alto. Ese lugar se llama Sión. Bueno, entonces, para los israelitas, la ciudad de Sión o el monte de Sión es precisamente Jerusalén. Jerusalén, capital ¿de quién? De Israel. Y por tanto, Joel dice, toquen la trompeta en Sión, en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que viene? El día del Señor, el día de juicio para los israelitas. Versículo 11, truena la voz del Señor frente a su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande. Aunque el Señor no necesita en realidad un ejército, pero cuando Él determina usarlo, lo usa. Entonces el Señor trae a todo un ejército para ese día. ¿Día de qué? De juicio. Joel capítulo 2 versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Como nosotros vimos cuando estudiamos un panorama así sencillo, una introducción al libro del Apocalipsis, y como hemos estado viendo también en predicaciones anteriores, antes de el día del Señor o
durante el tiempo del juicio de Dios a todas las naciones, habrá un momento en el cual el sol se va a oscurecer, al igual que la luna, van a perder su brillo. Entonces, eso será antes de qué? Antes que venga el día del Señor. Joel 3 dice, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat. Resulta que la palabra Josafat o el nombre Josafat es juicio de Dios, o Dios está juzgando. Entonces es un valle y el mismo nombre de ese valle tiene un nombre que hace referencia a un juicio, juicio de Dios, juicio del Señor. Que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Entonces el Señor juzgará a todos los pueblos vecinos ¿de quién? Vecinos de Israel. Más adelante, versículo 14, multitud tras multitud, en el valle de la decisión, cercano está el día del Señor, en el valle de la decisión. Interesante, ¿no? Un valle en el cual habrá una decisión ¿de qué? Pues de juicio. Libro de Amós, capítulo 5. Hay de los que suspiran por el día del Señor. Es interesante. ¿Cuántas ocasiones no ha pasado tal vez por tu mente? Pasaba mucho por la mente de los israelitas. Primero vamos a ver lo que pasaba con Israel y lo que puede pasar contigo también. Los israelitas decían, Señor, que venga ya el juicio. Juzga la maldad de las personas. Porque hay muchas personas malas. Hay muchas personas pecadoras. Es lo que decían los israelitas y posiblemente en algún momento también tú lo has dicho. Señor, por favor, ya trae juicio aquí a este mundo porque mira qué cosas tan terribles suceden. Pero ¿qué es lo que el mismo Dios dice? ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? ¿Por qué? Mismo capítulo nos dice ahí en los versículos 19 y 20, será como cuando alguien huye de un león y le viene encima un oso. O cuando al llegar a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? ¿Será por cierto sombrío y sin resplandor? ¿Por qué el Señor les está diciendo esto a los israelitas y también a ti y a mí? Porque el Señor dice, ¿quieres juicio? ¿De veras? ¿Quieres que se haga justicia? Ups. Aun cuando estamos hablando del Día del Señor y es la parte importante, vale la pena mencionar algunas cosas. Una de las cosas que yo solicito al Señor, francamente no es juicio, sino misericordia, gracia. Porque el Señor, si viene conmigo con justicia, pues ya me pasó pobrecito de mí. Entonces, por eso es que algunos suspiraban por el día del Señor. Señor, por favor, ya que se haga justicia. Bueno, ¿qué quieres que se haga justicia? Pues voy a empezar contigo. Ups. Por eso el Señor dice, ay de los que suspiran por el día del Señor, porque no piensen que les va a ir bien, porque no están haciendo lo correcto. Isaías, el profeta Isaías también habla respecto de ese día. Un día vendrá, capítulo 2 y capítulo 13, un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. En el pueblo de Israel había muchas personas así, orgullosas, arrogantes, altaneras, que se sentían mucho, que se creían mucho y ¿acaso en nuestra sociedad no es así? ¿Y acaso al día de hoy muchas personas que todavía se acercan a la iglesia no vienen arrastrando todavía orgullo, altanería, sentirse más que otros, más que los demás, más que muchos?
Cuando llegamos a la iglesia todavía padecemos de eso. Y es triste, pero es nuestra realidad. De pronto ves a una persona así como yo ahí predicando y dicen, ay, ese cuate, no, seguro yo lo hago mejor que él. Yo sé que en más de una persona ha pasado por su mente eso. O el que dirige el servicio. Por cierto, ya vamos a retomar el que una persona dirige y otra predica. O el que toca, ay, mira ese qué feo toca. Yo lo haría mejor que él. Nunca falta, ¿verdad? La persona orgullosa, chocante, que se siente más que otros, que tiene un concepto de sí más del que debe tener. Y eso es algo que la Biblia dice que no se debe tener. Continúa diciendo Dios a través del profeta Isaías, giman, que el día del Señor está cerca, llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Entonces el día del Señor viene para devastar, para destruir, es un día de destrucción, de devastación. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel. He escuchado de más de una persona cristiana. A veces los cristianos dicen cosas que no están en la Biblia. Dicen, es que Dios no se enoja o Dios no castiga. No sé si en alguna ocasión tú has escuchado a algún cristiano que dice, es que Dios no castiga. Pues ese cristiano no conoce al Dios de la Biblia o no conoce bien su Biblia. El cristiano que dice es que Dios no castiga, pues es un cristiano que no conoce la Escritura. Porque dice el Señor que es un día cruel, cruel, de furor y de ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. ¿Por qué viene ese día de furor y de ira? Dios no es como los seres humanos que nos enojamos por cualquier cosa o por cosas insignificantes, sino que ese día viene para exterminar a los pecadores. Viene para limpiar la tierra que ha sido contaminada por el pecado de los hombres. Por eso viene el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio y de limpieza de esta tierra. A través del profeta Sofonías, dice el Señor, silencio ante el Señor omnipotente. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que cuando estuvimos estudiando hace algunos años el libro del Apocalipsis y ahora que repasamos, recordamos así de manera muy breve, hace como 2 o 3 semanas, respecto de Apocalipsis, de cómo viene las trompetas, los sellos, las trompetas, las copas, que llega un momento en el cual hay silencio como por media hora en el cielo y todo el mundo, a pesar de que eternamente y por siempre los ángeles han estado alabando día y noche continuamente y sin parar y sin cesar a Dios, llega un momento en el que guardan silencio. ¿Por qué? Porque dicen, lo que se acerca es la copa de ira del Señor. Por eso es que a través del profeta Sofonías dice el Señor, silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Precisamente cuando ya se viene acercando el día del Señor, hay silencio. Porque la cosa es así como terrible. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. Ya se acerca el gran día del Señor. ¿Se dan cuenta cómo aquí a través del profeta Sofonías, en esta breve parte tenemos al día del Señor? En el versículo 14, 2 veces, ya se acerca el día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. ¿Cuántas personas no se sienten tan valientes y dicen, yo no necesito a Dios, no necesito al Señor, y se sienten muy, y dice la Escritura, aún el que se sienta más valiente va a gritar de terror? Porque como les he dicho reiterativamente, no hay nada mejor que ser amigo de Dios, pero no hay peor enemigo que Dios. Nadie te puede librar de Dios. El diablo no es nada al lado de Dios. Toda la maldad de este mundo no es nada.
Ezequiel también nos dice, capítulo 13 y capítulo 30, no han ocupado su lugar en las brechas, ni han preparado los muros del pueblo de Israel para que el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Y luego en 33, el día del Señor se acerca, sí, ya se acerca el día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Zacarías 14, Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Todo aquello que ha sido despojado ahora será repartido. Malaquías 4, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. El mismo Señor Jesucristo dijo que eso ya había sucedido. Porque Él dijo que el espíritu de Elías estaba sobre ¿quién? ¿Sí se recuerdan? Sobre Juan el Bautista. Entonces, como ya había llegado ese día en el cual el profeta el espíritu del profeta Elías estaba ahí en Juan Bautista, entonces el día del Señor ya está más cerca que antes. El día del Señor también aparece en 4 pasajes muy claros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que ese día sea esplendoroso? Bueno, ¿qué pasa con el doctor Lucas? ¿Cómo puede decir que ese día sea de esplendor? Bueno, lo que pasa es que cuando tú ves el poder de Dios, lo esplendoroso es lo grande y lo poderoso que es Dios. Cuando decimos que Dios es un Dios terrible, la palabra terrible no solamente se refiere a algo feo, sino a algo grande. Grande. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Es decir, en el día en el que menos esperemos, el día del Señor puede venir. El día del Señor puede venir hoy. Bueno, no, ¿verdad? Porque si no ya caería yo en una contradicción de lo que les he dicho anteriormente. ¿Qué es lo que tiene que suceder antes que venga el día del Señor? Varias cosas, ¿sí se recuerdan? Ah, muy bien, ya varios dijeron que yes. A ver, ¿qué viene antes del día del Señor? Varios sucesos vienen antes. ¿Primero qué? El sol se convertirá en tinieblas. Y antes de eso, ¿qué otras cosas sucederán? El arrebatamiento y después la tribulación y luego ajá, exactamente. Entonces, precisamente por eso Pablo dice, no necesitan que les escriba porque ustedes ya saben. Qué bueno que así como los hermanos de la iglesia de Tesalónica ya sabían, ustedes también ya están sabiendo. Gracias a Dios, gracias a la palabra y gracias a esos estudios que hemos tenido en estas últimas semanas, bueno, que en realidad empezamos del año pasado, ustedes ya saben cuándo es el día del Señor para que tampoco se dejen confundir o engañar por falsas enseñanzas, teologías, etcétera. El día del Señor vendrá, pero antes tienen que suceder algunos otros eventos en el futuro. Muy bien. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, misma carta, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes
orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Gracias al Señor que los hermanos de Tesalónica estaban claros, pero habían algunos que de pronto se alarmaban. Y a veces pasa en algunas iglesias, ¿verdad? No falta algún falso profeta alarmista, algún predicador ahí rarito, de los que espero que ya dejen ustedes de ver, que diga, es que ya es el día del Señor. No, cuidado, cuidado. Todavía no. Todavía no está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es pronto, pero tampoco sabemos cuándo, pero tampoco se alarmen. No se alarmen, porque el día del Señor no puede llegar si no es que antes pasan todas las cosas de acuerdo al calendario profético que ya hemos visto en estos días. Pedro también dice en su segunda carta, en el capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay será quemada. El día del Señor. Entonces, esos son los 4 pasajes del Nuevo Testamento en el cual se hace referencia de manera específica a la frase el día del Señor. Pero también en el Antiguo Testamento se hace referencia a ese día no con la frase el día del Señor, el día de Jehová o el día de Yahweh, sino también como el día de la venganza. Y ahí tenemos otros pasajes, Isaías 34:8, porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Entonces, como el Señor nuestro Dios escogió de una manera santa la ciudad de Jerusalén, Él vendrá a defender la ciudad que Él escogió. Si Él escogió a un pueblo, Él lo defenderá. Si Él escogió una ciudad, Él la defenderá. Entonces, Él vengará a todos aquellos que han agraviado Jerusalén. También algo que les he compartido en más de una ocasión, que debemos tener mucho cuidado con ofender Jerusalén. Incluso ofender a los judíos, cuidado, porque es el pueblo santo, es el pueblo escogido. Cuidado con decir, es que los judíos son bien chocosos, son bien esto, son bien aquello. Cuidado, serán lo que sean, son el pueblo escogido de Dios. Y Dios los va a defender. Recuerda lo que dice la Escritura, que nosotros somos injertados en el tronco original, que es Israel. Cuidado, nunca por tu mente, nunca por tu corazón pase el sentirte más que ningún judío, que ningún israelita. Isaías 61, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo fue al templo y como era su costumbre, porque Él acostumbraba, también aprendimos algo importante de eso, ¿verdad? No digas, es que yo ya me sé eso. Pues ¿para qué voy el domingo? Si lo que van a enseñar ya me lo sé. Una conferencia, eso ya me lo sé. El estudio de las 3, ese ya me lo sé. El mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo no conocía la Biblia? ¿Quién la inventó? Pero no por ello Jesús decía, pues yo no voy ni la leo, ni la estudio. La Biblia misma nos dice que el Señor Jesucristo tenía la costumbre de ir al templo y leer ahí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo va al templo, se pone a leer esta escritura, pero interesantemente se queda ahí. Pero no continúa adelante. Y un poquito adelante, el mismo profeta Isaías dice, a preparar el año a favor del Señor y el día de la venganza. Eso ya no lo leyó el Señor Jesucristo, porque eso todavía no iba a suceder.
Pero el profeta Isaías dice, y el día de la venganza de nuestro Señor. Entonces, la primera parte fue cumplida, pero la segunda parte de este pasaje está por cumplirse, el día de la venganza de nuestro Señor. Este pasaje se referencia a ese mismo día. El día del Señor también, como les acabo de mencionar hace unos segundos, es el día de la venganza. Isaías 63 dice, ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Es decir, yo les he dicho en más de una ocasión, Dios a nadie le va a quedar a deber. Dios le va a pagar a todos. Nos va a pagar a todos. Dios paga y paga bien, pero en todo sentido. La paga va a ser tanto para los que hacen el bien como para los que no. Nadie le va a quedar a deber a Dios. ¿Ya te tomaste el chocolate? Pues paga lo que debes, ¿no? El día de mi redención ha llegado, entonces nadie va a quedar ahí. Todo mundo habrá que pagar a Dios lo que ha hecho. Todo lo malo va a ser pagado a Dios. Pero también se le da otros nombres a ese día en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2 nos dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, ¿cómo se le llama también al día del Señor? El día de la ira. El día de la ira. En la primera carta de Pedro, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. En algunas otras traducciones dice del juicio o de la visitación, según la traducción que ustedes tengan. Un día de juicio o un día de visitación, en el día en el que el Señor venga a ver a las personas para juzgarlas. Nosotros tenemos que tener entonces, como creyentes, una conducta muy ejemplar. Tal vez te pueden acusar al día de hoy, de lo que sea. Las personas no creyentes se pueden acusar, ay, que mira, muy cristianista y esto y aquello. Pero cuando venga aquel día, van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos. No. Porque Dios nos ha llamado a ser santos, porque tenemos que ser ejemplares, porque tenemos que ser ejemplo para el mundo, y porque verán que por haber aceptado a Dios como a nuestro Dios y a Cristo como nuestro Salvador, vamos a ser salvados de esa ira. De ese castigo. Apocalipsis, capítulo 16, ustedes recuerdan. La Escritura dice que las personas van a creer en el maligno. ¿Por qué? Porque va a enviar a espíritus de demonios que van a hacer señales milagrosas y que van a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, desde la caída del hombre que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, la humanidad ha estado en rebeldía en contra del Creador. Pero va a venir un día, va a venir un tiempo en el cual Dios va a juzgar a todo el mundo con una ira terrible. ¿Para qué? Para preparar el establecimiento de su reino. Dios no puede establecer un reino sino antes limpia la casa. Primero limpia la casa para después establecer el reino. Entonces, el día del hombre o los días del hombre van a dar paso al día del Señor. Ese día es cuando viene toda la ira de Dios contra la rebeldía de los hombres.
Los profetas del Antiguo Testamento escribieron mucho más de lo que he mostrado aquí acerca del día del Señor y nos dan todo el fundamento para lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento. Entonces, Joel habla, por ejemplo, de un día en el cual vendrá una plaga de langostas en Israel. Eso lo vimos en Joel 1. Cuando dice un ejército, se refiere a un ejército de langostas. Ahora, en Joel capítulo 2 y capítulo 3, el día del Señor también habla de un tiempo en el cual el pueblo de Israel será bendecido y será restaurado. También se nos habla en el mismo libro de Joel que todos los gentiles, es decir, los no judíos, recordemos que la palabra gentil significa no judío, nada más, van a ser juzgados. Y van a ser juzgados también en base a cómo ellos trataron a Israel. Las naciones vecinas del pueblo de Israel van a ser juzgadas duramente, sobre todo todos aquellos que fueron enemigos del pueblo de Israel, desde el tiempo en el que el Señor trajo a Israel de Egipto a la tierra prometida y en esa tierra iba a establecer a su pueblo, pero las naciones fueron rebeldes ante Dios y sometieron, lastimaron, afectaron al pueblo que Dios había escogido. Entonces, todo esto de lo cual hablan todos los profetas del Antiguo Testamento va a llegar a un apogeo del cual nos narra el apóstol Juan y también Daniel. De tal manera que esa frase va a llevarse a su, o ese tiempo o ese momento va a llevarse a su cúspide cuando venga el juicio sobre la tierra del cual ya hemos estado platicando. Entonces, también el día del Señor va a venir por todos los medios que Dios ha determinado para eso. Como nosotros vemos en Ezequiel 30, el día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día. Día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Ya leímos hace un momentito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocupar Dios? Las nubes, el cielo, la creación misma. También no solamente los elementos que Dios ha creado, sino la mano misma de Dios, como lo dice Pedro. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán. Con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¿Quién va a hacer eso? Dios, por su propia mano. Pero como ya lo habíamos comentado hace un momentito, cuando los escritores del Antiguo Testamento se refieren al día del Señor, a veces hacen referencia a sucesos que van a ocurrir muy pronto para ellos, en su tiempo, en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo, como en Joel 1:15, cuando dice, ay de aquel día, el día del Señor ya se aproxima. ¿Por qué? Porque eso es algo que iba a venir muy pronto. Para cuando lo dijo Joel, es porque el Señor iba a traer algunas cosas muy, muy cercanas, pero también algunas cosas se iban a cumplir después de varios tiempo, después de varios años, como el mismo Joel lo dice en el capítulo 3:11, dice, movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré a juzgar a los pueblos vecinos. Son pasajes que ya vimos, ¿verdad? Pero esto no se llevó a cabo ni siquiera el día de hoy. Eso es algo que tendrá su cumplimiento en el futuro. Entonces nosotros vemos que cuando estudiamos la Escritura, el día del Señor está por cumplirse en la tierra, pero va a haber 2 periodos del día del Señor. 2 periodos del día del Señor. El primero
va a cumplirse cuando se termine la tribulación. Es el primer periodo del día del Señor. Y va a haber un segundo periodo del día del Señor. Ese primer periodo lo encontramos en 2 Tesalonicenses y en Apocalipsis, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 18. Vamos primero a lo que dice 2 Tesalonicenses. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, antes de que venga el día del Señor, primeramente tiene que venir ¿quién? El anticristo. Viene el anticristo y entonces, después de eso, ya viene el día del Señor. Pero nosotros vimos que después de que se revele el anticristo, suceden varias cosas en las cuales el Señor trae juicio sobre esta tierra. ¿Sí recordamos? Y entonces, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, vamos a repasar así bien rápido algunas cosas que el Señor trae las copas de la ira. ¿Sí se acuerdan? Y entonces tenemos ahí las 7 copas. La primera, dolorosas llagas que hieren a las personas, Apocalipsis 16:2. Y luego el mar se convierte en sangre, la segunda copa, y todo lo que hay en el mar se muere. La tercera copa, los ríos y los manantiales de agua se convierten en sangre. La cuarta copa, el sol quema a todas las personas con fuego y calor. La quinta, la oscuridad y el intenso dolor afligen a toda la humanidad. La sexta, el río Éufrates se seca para preparar el camino para todos los reyes. Y la séptima copa es cuando vienen terremotos, la ciudad de Jerusalén se parte en 3, las ciudades todas se caen y viene un granizo que cae del cielo. Y después de eso, ¿qué sucede? La caída de Babilonia, que se nos narra en Apocalipsis capítulo 18, en adelante, 18 y 19. Y nos dice la Escritura, por ejemplo, cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella, con Babilonia, y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consuma, llorarán de dolor por ella. Entonces, las personas que ponían su confianza en Babilonia van a llorar por Babilonia. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ay, ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. El juicio que va a consumir esta tierra va a llegar a traer al milenio. Pero después de eso hay otro juicio, un juicio después del milenio. En otra predicación hablaremos del milenio, aunque ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Apocalipsis 20 nos dice, a ver si, espero que no se me hayan perdido. Ya antes había un día de juicio. El día del Señor es todas estas copas de ira. Pero ¿qué es lo que viene después de todo eso? Tenemos a Jesucristo reinando, ¿cierto? Por 1000 años. Ya todas las personas pecadoras se murieron, ya vino el juicio sobre la tierra, etcétera, etcétera. Y después de eso viene a reinar 1000 años Cristo. Y cuando se terminan 1000 años, si tienen alguna duda después me pueden escribir o preguntar o lo que sea. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo.
el diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrá sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces tenemos a esta segunda fase del día del Señor. Y después ahí viene una nueva tierra. Mismo capítulo 20. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado de él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrían unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, tenemos ahí que no vale, aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es triste, es terrible para aquellas personas que ponen su fe en la muerte, que ni es santa, o aquellos que ponen su fe en el diablo, porque va a ser destruido la muerte, el infierno, el diablo. Todo eso va a ser destruido. Entonces se darán cuenta que su fe fue una fe vana, fue una fe incorrecta, porque viene el juicio del Señor. Y eso da pie, espacio a lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Entonces, si nosotros vemos así en resumen lo que es el día del Señor, yo sé que es varias cosas, nosotros vamos a ver primeramente que el día del Señor involucra juicio. No es juicio y bendición, es juicio. Que el día del Señor va a suceder 2 veces, no una. La primera vez es ¿cuándo? Después de la tribulación. Y la segunda vez, ¿cuándo es? Después del milenio. ¿Sí? El día del Señor en realidad ocurre 2 veces. Después de la tribulación y después del milenio. Porque el día del Señor es el día del juicio. Luego, el día del Señor, va a suceder no es durante toda la tribulación, no, es al final de la tribulación. Precisamente por eso es que ustedes se dieron cuenta, ahora que estuve recordando algunas cosas que ya vimos, hablé de las copas de ira y no hablé de las 7 trompetas, de los 7 sellos ni de las 7 trompetas, sino únicamente de las copas, porque son las copas de ira del Señor. Es cuando viene la copa de ira del Señor, es cuando ya viene ese juicio. Luego, el día del Señor va a suceder no durante el milenio, sino al final del milenio. Y finalmente, el día del Señor respalda lo que nosotros creemos. Recuerden que en esta iglesia enseñamos y tenemos la creencia en que nosotros vivimos al día de hoy en una etapa premilenialista futurista. Es decir, estamos antes del milenio, no estamos en el milenio, y el milenio vendrá en el futuro, al igual que el arrebatamiento y el día del Señor. ¿Ok?
Muy bien. Pues eso fue lo que aprendimos el día de hoy. Y de nuevo, ¿para qué nos sirve todo esto? Dices, bueno, todo eso está bien padre, pero ¿y eso? ¿A mí qué? Bueno, esto nos sirve para varias cosas. Primeramente, para alabar a Dios, para ver que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios bueno. Que si Dios no castigara a todos aquellos que han hecho el mal a través de la historia, pues no sería justo, no sería bueno. Sería un Dios corrupto, como muchas de las autoridades que tenemos y que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿De qué se quejan muchas personas? Respecto de los gobiernos o respecto de las autoridades que son corruptas, que por qué no castigan al malo, que cómo es posible que una persona que ya hizo esto viene y da su moche y anda libre y anda como si nada. Ok, Dios no es así. Dios no es así. Para que veamos que todo lo que se hace en este mundo finalmente se va a pagar, que nada va a quedar impune delante de Dios. Que también es importante que no solamente veamos y juzguemos a los demás, sino que nos juzguemos a nosotros mismos, que veamos cómo estamos, cómo está nuestra vida, si ya hemos cambiado o si no, pues que tenemos que cambiar. Tenemos que llevar una vida diferente, que tenemos que llevar una vida que sea ejemplar para todos los demás, como lo leímos. Antes de que venga ese día, cada uno de nosotros, nuestra vida tiene que ser ¿qué? Un ejemplo para los no creyentes. ¿Qué es lo que dice la carta de Pedro? Sean ustedes ejemplo para todos los no creyentes. Hermano, cuando las personas te ven a ti, te ven como una persona ejemplar, como una persona a seguir, como un ejemplo a seguir. Cuando te dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, así te ven. Si tu respuesta es no, pues tenemos que esforzarnos. Todavía hay mucho por hacer. Y ahora, para el criticón, porque nunca falta un criticón, ¿no? Que te dice, ¿y para eso vas a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Pues precisamente por eso voy a la iglesia. Porque necesito cambiar, porque necesito corregir, porque Dios me está reparando, Dios me está transformando, porque si no fuera, pues estaría peor. Sería peor. ¿Peor? Sí, sí se puede. Sería peor. Pero Dios ya me está sacando, me está salvando de esto, de esta manera de vivir mía tan fea. Toda esa manera tan fea de vivir que tú conoces de mí, es precisamente de lo que Dios me está ayudando a salir. Así es de que, pues por eso voy a la iglesia. No porque sea yo perfecto, sino porque Dios quiere que lo sea. No porque yo sea bueno, sino porque Dios quiere que lo sea. Así es de que, pues te invito, porque pues estás igual de desconchinflado que yo, vamos a la iglesia. Y también, porque cuando vemos a nuestros seres queridos, el día de ayer asistimos a una reunión de la familia y mi esposa, que ella es muy sensible a muchas cosas espirituales, pues estaba llorando ahí y me dice, oye, qué triste de ver a las personas todavía creyendo en cosas que son pues incorrectas, y a ella pues le da mucha tristeza, por supuesto también a mí. Digo, si a ella le da tristeza, que es mi familia, pues también a mí, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es importante hablarles a las personas de Dios para que no lleguen ellos a sufrir el día del Señor. Si no has aceptado al Señor como tu único Dios y Salvador, hoy es el día. Acéptalo. Mañana puede ser tarde. Porque tal vez mañana venga el arrebatamiento y te va a ser más difícil. No te digo que va a ser imposible que seas salvo, porque según vimos en nuestro estudio, personas durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación van a ser salvadas, pero
pues ya no va a estar esta iglesia, ya no nos vamos a poder reunir con libertad, sino a escondidas y con mucha dificultad. Señor, te damos gracias por que nos dejas saber que tú eres un Dios santo, bueno, justo, pero también que tu ira está sobre tus enemigos, Señor.